Sofuku no hiho mambio no leiyaku Kyo da ke wa O koruna Shinpai suna Kamsashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asai ugasho Shite kokoro. Hola. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, familia. Tercer programa de Somos Reiki. Hoy, lunes 7 de diciembre del 2020. Somos Reiki es una idea y creación de Satori Reiki Perú, junto al auspicio de Perú Zen y la colaboración de Astroluminarias, la comunidad Dragón Rojo, Avatar Universitas, la Escuela Internacional Samasanti y Reiki Argentina. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Martín por Como de estar costumbre, en otra invitación. los voy a ir presentando para que los conozcan, o los reconozcan, mejor dicho, porque ustedes son bastante famosos en el ambiente del Reiki. Así es que bueno, voy a pasar a presentar a Fernando Ruiz, él es de México, él es maestro de Reiki, terapeuta holístico, director de Avatar Universitas y también es director de Teoxin Reiki Tolteca. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este instante. Ok, paso ahora a presentar a Rafael Alcaz, él es de Cuba, pero radica en Venezuela. Él es maestro de Reiki, terapeuta holístico, él es coordinador general de la Escuela Internacional Dragón Rojo. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Saludo a todos, a los que están compartiendo con nosotros acá y a mi grupo de colegas que estamos aquí. Y felicitar, bueno, a todos, pero en particular a Rizzi. El hombre montaña, con el maratón este que ha corrido, debe estar, está lleno de adrenalina, debe estar feliz por el éxito del Congreso y la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos logrado acá. Un placer estar aquí contigo, señor Martín, compartiendo con Fernando. Así que estoy feliz, como siempre. Muchas gracias. Y quiero presentar a un gran amigo, Rishi Lingam. Él es de Chile, radica en Estados Unidos, pero él es un viajante. Él está viajando y está recorriendo el planeta, diría yo, compartiendo y impartiendo esta hermosa técnica llamada Reiki. Él es maestro de Reiki, él es maestro espiritual, es director de la Escuela Internacional San Masati. Buenas noches, Rishi, ¿cómo estás? Hola Martín, a todos mis compañeros de este hermoso programa Somos Reiki y a todos los que nos están viendo. Pues bien, contento, feliz, como decía Rafael, apenas ayer terminamos una jornada maratónica con lo del Congreso Online de Terapias Holísticas, que fue una muy bonita experiencia con más de 4.500 personas participando como asistentes a este evento, así que feliz. Bueno, a propósito de viajar por el mundo, pues ya no tanto, Martín. Fíjate que salí de Estados Unidos a viajar por el mundo, llegué a Ciudad de México y aquí me quedé. Bienvenido. Ahora me puedes anunciar simplemente como residente de Ciudad de México. Soy un chilango más. Entre tantos millones no se nota, así es que, pues, como decimos en Chile, paso piola. Y además te queda bien porque sabemos que ya ves que
chilango. Hay un par de acepciones por ahí medio raras. Una que dice que es porque comen mucho chile, otra que dicen que son los que vienen del interior de provincias de México hacia adentro, pero no, es la palabra náhuatl, que es Ixachilan. Ixachilan es lo que contiene el todo. Habríamos que ver que la corriente de la toltequidad es toda Latinoamérica, y entonces el gentilicio de Ixachilan es Ixachilancat, y este Ixachilancat es el hombre cósmico, la persona como viajero también, pero que se adapta al sincretismo. Entonces es chilango, naturalmente, habitante cósmico. No, pues ya, entonces ya somos de aquí. Bueno, ahí no tienen un chilango, tienen al chilango. Ajá. No es poca cosa, no es poca cosa. Sí, Fernando, Richie, ¿coinciden? ¿Están cerca? ¿O no coinciden? ¿Están no. lejos? Están lejos. Okay. Sí. Bueno, como comentaba, este es el tercer programa. Realmente estoy muy contento con la participación de cada uno de ustedes. Este programa es gracias a ustedes. Y bueno, programa a programa vamos siguiendo la historia, ¿no? La historia de Reiki. Nos estamos enfocando un poquito más en el Reiki, más la historia occidental, con algunos detalles orientales. Ya de poquito vamos a ir profundizando por ahí la historia desde una óptica que conocen muchísimo ustedes, que es la parte más japonesa, oriental, que hay mucha información. Pero bueno, hoy nos quedó el tema de hablar de los 5 principios de Reiki, continuar con el linaje occidental, que es el que mayormente conocemos nosotros acá en Occidente, que continúa con Chujiro Hayashi, y después con la señora Haoya Takata. Haoya Takata inicia 22 maestros. Entonces, bueno, me gustaría saber un poquito, preguntarles, el tema de los 5 principios. Hay una historia acerca que por ahí saben un poquito más, saben un poquito menos, es cierto o no es cierto, acerca de que el Sensei Mikao Usui se encuentra en una circunstancia en la cual él decide dar armonización y sanación a unas personas que estaban en el barrio de los mendigos, a unas personas vagabundas, y que les ofrece esta sanación, y él continuó su camino por Japón, ¿sí? Hubo un gran terremoto, él con sus discípulos continúa dando sanación en diferentes aldeas, diferentes pueblos, y cuenta la historia de que él retorna al barrio de los mendigos y se encuentra con la sorpresa que se encuentra con los mismos mendigos, ¿sí? Entonces, él se sorprende y les pregunta por qué todavía continúan mendigando si ya se habían recuperado de su dolencia. Entonces ellos lo que dicen es que, muchos de ellos le dicen que, mira, señor Mikao Usui, nosotros estamos agradecidos con el regalo que nos dio, pero para nosotros la vida más cómoda ser mendigo, y que prácticamente la gente nos da su limosna y con eso nos alcanza. Entonces Mikao Usui toma conciencia y entiende de que no solamente había que darle, que la sanación es un proceso de transformación de la persona, ¿no? Pienso que ahí se da cuenta. Entonces él decide darle también conocimiento, darle principios para que la persona pueda alimentar su vida cotidiana. A partir de aquí, ¿qué saben ustedes de estos 5 principios? ¿Cómo se origina? ¿Es así? Hay otra historia acerca de que él era muy amigo del emperador, de esos Hokai. Me gustaría más o menos que ustedes que aportaran, ¿sí? ¿Qué información tienen? ¿Te parece, Rafael? Empezamos contigo. Bueno, dale, pues yo arranco. Pues. Eso es una gran historia inspiradora, pero carece de todo sentido, porque, bueno, esto es una historia de Takata. Takata, que fue una gran pico de oro, cuenta cuentos, echaba los cuentos, ornaba, inspiraba con su discurso, experta en eso, la maestra Haoya Takata. Pero sabemos ya, y Fernando la vez pasada hizo referencia a que los 5 principios venían en un documento antiquísimo. Se sabe que Usui ya lo tenía en el 10, en el 12 ya lo tenía, hablaba de los 5 principios, que aparece en un documento del sistema educativo japonés, que también es un waka del emperador Meiji, que también forma parte de la doctrina del creador del sistema de judo. Así que había muchos puntos de coincidencia con
una historia en Japón anterior a toda esta historia. La historia en sí misma es hermosa, la historia que tú contaste, Martín, es hermosa, porque es muy inspiradora, sabiendo que no bastaba con sanar no basta con sanar a las personas, sino que había que hacer un cambio de conciencia. Eso es encantador. Pero como inspiración está bien, pero históricamente no es correcto. Perfecto. Fernando, ¿algo que quieras, digamos, aportar a esto? Sí, hacemos referencia a la ocasión anterior, en que estos 5 principios para muchos de nosotros son fundamentales. No hay que olvidar que Usui venía de una familia Shiba, que era su apellido, ¿no? Y la familia Shiba era muy conocida porque tenía linaje samurái. Y estos samurái, por linaje, siempre tenían preceptos. Entonces no es de extrañar que cuando surge Reiki, tenía que abonar sus preceptos espirituales. Ahora, si bien es cierto que ¿cómo se llamaba? Basan, no recuerdo, pero se apellidaba Suzuki, la persona que tenía 5 preceptos muy parecidos a los de Usui, y él naturalmente los tuvo que haber leído, pero también es el corazón del emperador Meiji, que por otro lado hay que ver que en esa época, si no mal recuerdo, marcó un nuevo retorno a un Japón diferente, y que le ha de haber dolido algo a él y a su familia, porque en ese tiempo agotaron, hicieron del lado, quitaron linaje y representatividad a los samurái. Pero independiente de eso, yo siento que fue una serie de elementos que se pudieron haber conjugado para ello. En este punto, si bien es cierto, no estés preocupado, no estés enojado, lo más importante, la palabra más importante, la que se repite es solo por hoy. Muy importante, porque ese solo por hoy nos remite a lo que conocemos actualmente como el aquí y el ahora, el presentismo, que es fundamental en todas las líneas budistas. En el mindfulness se le conoce como la atención plena, manejan siempre la atención plena, o también se puede conocer el solo por hoy, es el instante budista, que es maravilloso. Entonces, ese solo por hoy, con esos 5 preceptos, ¿qué es lo que se está dando, según entiendo, de acuerdo a la experiencia que tengo de los preceptos de artes marciales? Estudié 3 técnicas diferentes a lo largo de muchísimos años de mi vida. Entonces, cuando estudié Ueshiryu, hubo ocasión de trabajar muy de cerca con un discípulo de un maestro japonés, mi primo, Ricardo Ruiz. Y él fue, aparte que fue mi primer maestro de artes marciales, él utilizaba a su manera preceptos e insistía siempre en ese presentismo que me parecía fundamental. ¿Y por qué ese presentismo? Porque esos puntos que hace referencia Mikao Usui son la disciplina y el entrenamiento espiritual requerido para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Porque si bien es cierto que no se puede estar entrenando con las manos, el entrenamiento fundamental es de lo interior. Entonces, no te preocupes, y la preocupación y el enojo, que es uno de los puntos más importantes, sabemos a nivel energético que la preocupación baja energía y el enojo dispersa energía. Te fijas, son 2 puntos bien increíbles. ¿Cómo se puede trabajar eso? Pues con el equilibrio. Equilibrando, los que saben de esto, por ejemplo, uno de los elementos es el cortisol, porque el cortisol naturalmente va a bajar los niveles de depresión, va a bajar los niveles de ansiedad, va a bajar los niveles del estrés, va a procurar concentración. Es decir, solo por hoy es un estado de meditación permanente, de autoobservación y de disciplina. Teniendo esto, es un arranque pero brutal. Para terminar, puedo decir, si está la baja energía y está la energía dispersa, ¿qué es lo que hace lo bajo con lo disperso? Caos. ¿Qué es lo que se busca en el Reiki? Equilibrio. Entonces, por tanto, son unas maneras importantes de reconsiderar esto en particular. Hay 2 frases ahí que a veces confunden, porque cuando yo lo conociera, honrar a los
padres, maestros y antepasados, ¿no? Y después era otra de estar, pero bueno, finalmente, como sea. ¿Eh? Solo por hoy soy amable, es el correcto. Ok. Pero la otra es bien importante, porque el honrar es valorar, y en el Japón es bien importante. Honrar al padre, los antepasados, significa agotamiento del ego. Y eso se practica mucho en las artes marciales. Voy a honrar a mi maestro, ¿qué quiere decir? Voy a aceptar su autoridad. En el sentido de que, por ejemplo, si elijo a un maestro de Zen, lo único que voy a hacer es aceptar su autoridad al máximo. Y eso es un legado japonés que a veces se ha perdido. También esto de gana la vida honestamente y ganar y trabajar honradamente. No sé cuál de los dos pudiera ser el principio correcto, pero yo me acerco más por el de ganar la vida honestamente, porque la honestidad en el Zen es recato, es humildad, es decoro y sobre todas las cosas es decencia. Entonces, esto es, o sea, esos 5 principios considero que no han estado lo suficientemente trabajados, lo suficientemente, yo tengo por ahí algunos textos porque en el 96, 97, 1990, finales del siglo pasado, escribí muchos artículos respecto de Reiki y esto me pareció fascinante por toda la enseñanza guardada que tiene, pero ya alguien lo hará porque hace mucha falta. Hace mucha falta desmenuzar y que no sea como la lectura del perico de que ya lo leí. Quien esté practicando Reiki en este momento, quien quiera entrar en la de veras, que se comprometa con los preceptos, pero fundamentalmente con el solo por hoy. Muchas gracias, Fernando. A la orden, mi brother. Rishi, por favor. Sí, yo creo que es importante recalcar a estas alturas para todo reikista y sobre todo para las personas nuevas que vienen recién entrando a este tema del Reiki, que claramente hay una historia urbana, un mito urbano en relación a lo que se dice del Reiki. Creo que ya está bueno ya que lo digamos con todas sus letras, o sea, es simplemente un mito urbano. El propio maestro brasileño Johnny De Carli así lo expresa en varios de sus libros y lo sigue relatando como eso, como un mito urbano, pero que son bonitas historias y así, ¿no? Probablemente fueron medidas expeditivas que la maestra Takata realizó como muy buena narradora de historia, como dice el maestro Rafael. Pero ya está bueno ya, porque en ese tiempo, imagínate la década del 30, cuando la maestra Takata trae el Reiki a Occidente, no le quedó de otra que contar historias y recurrir a estas medidas expeditivas, que son recursos budistas que el budismo utiliza y va a seguir utilizando cuando se enfrenta a tener que enseñar algo que el contexto cultural e ideológico no lo permite. Entonces te lo cuento con manzanitas, te lo cuento más fácil, te lo cuento de una manera para que sea digerible para la gente de la década del 30 al 40, que en Estados Unidos, en Hawái, no habría soportado la historia verdadera. Pero ya estamos en el 2020 y eso ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, hoy en el 2020 lo que necesitamos es, ya somos hombrecitos, por así decirlo, y podemos soportar la historia verdadera y no nos va a dar crisis existencial y cultural ni nada de eso. Simplemente tenemos que aceptar que el Reiki proviene de Japón, proviene de una cultura completamente diferente a la nuestra occidental, y que si tú quieres ser reikista de veras, pues no tienes que ni transformar tu cultura, ni entrar en una crisis de identidad, ni mucho menos, ni cambiar de religión, ni nada de eso, pero que ya somos lo suficientemente adultos desde el punto de vista de la evolución humana como para reconocer ciertos elementos que son ajenos a nuestra cultura, porque esto surge en una cultura completamente diferente como es la japonesa, y que podemos aprender, insisto, esto es lo interesante. Yo puedo aprender ciertos preceptos japoneses sin tener que alterar mi cultura occidental. Y esto yo creo que ya, de nuevo, a esta altura, cualquier ser humano puede hacerlo, cualquiera, ¿no? Ya no necesitamos estos requisitos que probablemente sí fueron necesarios en la década del 30 y el 40, pero hoy no, hoy ya no, ¿va? Entonces, volviendo aquí a lo que dice el maestro Rafael, el maestro Fernando, por supuesto que lo más eficiente es señalar entonces que estos preceptos son propios de la cultura japonesa
Y aquí hay que decir algo bien interesante, porque, claro, como todavía sentimos esa influencia muy grande del mito urbano, ¿no? Entonces queda la duda de que, ay, como dice Fernando, dice, bueno, yo lo aprendí y era, respeta a tus ancianos y a tus, ¿no? Y también lo aprendí con otro diciendo, sé honesto con tu trabajo, ¿no? Entonces como que, a ver, no. Digamos las cosas como son, por favor, porque eso sigue siendo influencia de la historia de Takata. ¿Por qué? Porque el documento original en japonés, de donde provienen los preceptos, escritos de puño y letra del maestro Mikao Usui, ya existen, ya están ahí. Entonces, ¿por qué no recurrir a ellos? Si ya está, si ahí están. Entonces, sigue habiendo un apego al mito urbano, sigue habiendo porque así lo aprendí yo. Sí, yo también lo aprendí así. Yo también lo aprendí así por allá por el año 2007, ¿no? Igual que tú, igual que Fernando, incluso Fernando muchísimo antes. Y la mayoría de los maestros también lo aprendieron así, ¿no? En el 2000, antes del 2000 y bla, bla, bla. Pero ya. Si el documento original lo tenemos y se descubrió para Occidente a partir del año 97, ¿sí? Gracias a la investigación del maestro Frank Arjava, que fue uno de los primeros maestros occidentales en recibir el manual original del maestro Mikao Usui, y en ese manual original del maestro Mikao Usui aparece claramente escritos los preceptos en el japonés antiguo, porque después de la Segunda Guerra Mundial el japonés se fue modificando, el lenguaje, ¿no? Escrito. Y entonces, del japonés antiguo se tradujo al japonés moderno, y del japonés moderno, ahí hay varias traducciones del japonés antiguo al japonés moderno, hay varias, y del japonés moderno a las lenguas occidentales también hay varias traducciones. Y ahí, por supuesto, yo comparto con Fernando cuando dice que falta mucho por investigar. Yo creo que falta mucho por investigar y aún más por difundir la investigación que ya se ha realizado al respecto. Entonces, si tenemos fuentes fidedignas japonesas, donde aparece escrito de puño y letra lo que el maestro Mikao Usui puso en esos 5 preceptos, entonces echémosle ganas y empecemos ya a trabajar sobre eso y dejémonos de esos apegos, es que no sé qué me dijeron aquí porque yo lo aprendí así. Sí, yo lo aprendí así, pero ahora tenemos las fuentes directas, fidedignas, entonces ya, actualicemos, no. Entonces, hay algunos maestros, a mí me gusta sobre todo los maestros occidentales que han ido a Japón y que han vivido en Japón y que han hecho investigación con traductores japoneses, ¿vale? Y entre ellos, pues, uno de los más reconocidos es Frank Arjava, ¿vale? Pero hay otro señor también, apellido Piquer, ¿sí? Él es español. Eso es interesante porque Piquer, al ser español, nos hace un puente más directo que Frank Arjava, porque Frank Arjava es alemán. Entonces, imagínate, del alemán al inglés y del inglés al español, ahí como que, cuesta un poco más, ¿no? Pero Piquer es español. Entonces, él ha hecho una investigación muy interesante y yo lo recomiendo bastante. Y de acuerdo a esta investigación, estos 5 principios que están ya en japonés hace mucho tiempo, que sería bueno también que los pudiéramos pronunciar, ¿no? Porque la pronunciación en japonés también es algo muy interesante desde el punto de vista energético, ¿no? Y que básicamente se traducen así, que es súper simple, ¿no? Que es el solo por hoy, ¿sí? No te enojes, y ahí no hay ninguna polémica, casi todos lo traducen de igual forma. No te preocupes, sé agradecido, y aquí es donde el cuarto, donde empieza un poco la polémica, y Piquer lo traduce como ni siquiera trabaja diligentemente, sino cumple con tu trabajo. Y a mí me encanta esta traducción, cumple con tu trabajo, súper simple, ¿no? Y el último principio es, sea amable con todos, ¿no? Entonces, solo por hoy no te enojes, no te preocupes, sea agradecido, cumple con tu trabajo, sea amable con todos. Y ahí tenemos entonces estos 5 preceptos. Desde mi punto de vista, la traducción más cercana que tenemos hoy en día al español. Y ya para cerrar aquí esta parte, súper importante recalcar, si usted va a practicar Reiki de veras, Usui Reiki Ryoho, el Reiki que enseñó el maestro Mikao Usui, es súper importante que tenga claridad de que esto es Reiki y no otra cosa. Reiki son los 5 preceptos de Reiki y hacer un esfuerzo cotidiano, diario, permanente, por meditar Gassho todos los días, por las mañanas,
y al atardecer, junto con recitar en tu corazón estos 5 principios. Esto es Reiki, lo que acabo de decir. Y no hay más. Esto es Reiki. Repito, haz meditación Gassho todos los días, por las mañanas, al atardecer, junto con recitar en tu corazón estos 5 preceptos. Esto es Reiki. Y lo recalco porque tanto se nos va la onda con esto, ¿no? Y pues, no, que Reiki son los símbolos, que Reiki son las técnicas, que Reiki son lo que dijo no sé quién y no sé... No. No, si esto es Reiki, Reiki es esto, es recitar los 5 principios junto con hacer tu meditación Gassho todos los días. Es una disciplina, finalmente, ¿no? Entonces, esto tienen que entender a las personas desde el nivel 1, porque nosotros los occidentales lo aprendemos. Se nos enseña esto en la primera clase de Reiki, pero así como se nos enseña, no entra por aquí, no sale por acá. Porque los occidentales somos muy buenos para decir que vamos a hacer algo, pero luego no lo hacemos. Es como decir, una cosa es decir que soy responsable y otra cosa es ser responsable. Y eso es muy propio de nuestra cultura occidental, pero en Japón no sucede eso. Los japoneses no necesitan hacer esa separación de una cosa es decir que soy responsable y otra cosa es ser responsable. Los japoneses no separan, nosotros sí. Una cosa es decir yo soy reikista y otra cosa muy diferente es practicar meditación Gassho todos los días por la mañana y el atardecer, junto con recitar estos 5 principios. Entonces, para los japoneses no hay distinción, pero para nosotros sí. Porque nosotros decimos, ¿tú eres reikista? Sí, soy reikista, por supuesto. Y meditas todos los días y practicas los 5 principios. Bueno, no, pues es que soy voluntario, ¿verdad? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, eso, repetir los 5 principios. Ya en algún programa vamos a hablar me gustaría que hablemos en algún programa acerca de los 3 pilares de Reiki, ¿no? Y bueno, de ahí hablamos en profundidad de ese. Y bueno, a mí me parece también importante recitarlos y también vivir apegado, ¿no? Recitarlos está bueno, pero también al vivir... Lo puedo decir en japonés, Martín. ¿Perdón? Lo puedo decir en japonés. ¿Te animas? Bueno, dale. Gokai Sancho. Yodake wa. Okaruna. Kinpai suna. Kensashite. Gohajeme. Hito ni. Shinsetsu ni. Usumi kao socho. Gracias. En nuestra escuela esto es prácticamente ley para elevar la frecuencia de Reiki y del mantra de Reiki, porque hubo una disputa con los idiomas, que vamos a decirlo en inglés, en español, en alemán, y no suena, el sonido no es el mismo, just for today, que solo por hoy. Entonces se creó todo el conflicto, que yo da que vamos a decir el nombre del maestro, del nombre del maestro, y se resolvió la diatriba. Pero voy por la simplicidad de Richie, simple, directo, como es el japonés. El japonés es un idioma complejo para nosotros los occidentales, porque es un idioma ideográfico. En un dibujito de eso hay miles de sentidos. Entonces hay que ir por lo directo, la cata de horno, con una buena intención, y se lo agradece, pero es importante hacer el Gassho Meisho, que es la meditación de Gassho, y que termina con una frase importante. Cuando tenemos el original, y es más largo el poema, cuando empieza el Gokai, dice la medicina espiritual de muchas enfermedades. Gokai Sancho, la meditación con Gokai, y dice la medicina espiritual de muchas enfermedades. Eso es muy típicamente japonés, porque ellos son muy cuidadosos de decir todas las enfermedades, sería absoluto, y ellos no manejan el absoluto, sino la medicina espiritual de muchas enfermedades. Y termina diciendo Usui Mikao Socho, que es el fundador Mikao Usui, que es otro de los conflictos que tenemos acá, que si es redescubridor, que Reiki existía allá, que si viene de la Atlántida, que si Jesús el maestro Jesús fue reikista. No, Reiki viene con Usui. Reiki, la humanidad, viene a través de Usui, por eso es que es el fundador del sistema, de Usui Reiki Ryo. Y eso es importante dejarlo claro. Pero volver a la fuente. Ahora, eso es muy importante. Vamos a tomar esto. Tengo una materia, psicoanálisis, vamos a hablar de ello. Parece un brinco abismal. El fundador del psicoanálisis es Freud. Quedarse en Freud es un error. Es una reflexión importantísima. Vamos a ver, en la parte de la investigación más sesuda, se dice,
no podemos respetar la tradición del psicoanálisis, imposible. Y de repente vienen dos vertientes importantes en esa y en otras materias, incluso en la naciente neuropsicología, de Stickel, del otro Spielberg, de Madame Sullivan y todos ellos, que dicen, una materia surge para abonarse y para enriquecerse. Eso es muy importante, porque por ejemplo, en psicoanálisis, ¿qué psicoanálisis es mejor? ¿El de Freud, el de Melanie Klein, el de Carl Gustav Jung, el de Adler, el de Otto Rank, el de la misma Anna Freud? Es mejor. Es bien importante esto porque se están generando, bueno, en Reiki surgen vertientes desde que aparece también Shuhiro Hayashi, que hace su propia corriente a partir del mismo Usui. Y viene a ser interesantísimo cuál va a ser el devenir. En este caso, como lo está haciendo acá el Master Rishi Lingam, que está apuntando a una vertiente de recopilaciones americanas. Pero está bien el abrazo a Mikao Usui Sensei, pero quizá también, hablando de otro japonés, Eiji Takata, que dice, aprende el budismo por ti mismo, yo nada puedo enseñarte. Y lo que se dice, lo que estaba diciendo hace ratito, vamos a hacer meditación, ¿no? Y después los 5 preceptos, es correcto, porque en la meditación va a surgir el verdadero Reiki, y quizá a nivel personal. Pero es bueno tener las raíces, como está apuntando en este programa y como lo está diciendo Rafael, y lo dijo muy claramente hace rato Rishi, vamos a proponer las raíces, de dónde surgió para saber a dónde vamos. Eso es fundamental. Eso que están apuntando ahorita ustedes es fundamental. Apuntar a las raíces para saber a dónde vamos, si no va a ser una locura total. Y al mismo tiempo, Fernando, saber de dónde están las raíces y al mismo tiempo entender que hay otras ramas, ¿no? O sea, permitirnos también, ¿no? O sea, no cerrarnos, ¿no? De tener esa apertura, ¿no? Como en algún momento hablamos con Rishi, ¿no? A veces nos dieron Reiki, esas raíces nos dieron Reiki, y el punto es que a veces seguimos haciendo como se usaban en los años 80 o 50, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué aportamos nuevo nosotros al Reiki? Porque también está bueno. ¿Qué cosa nueva le aportamos a Reiki? Exacto, por una razón, porque todo tiende a evolucionar. Y lo que sucedió en el siglo pasado ahorita puede estar descalificado. Y casi cualquier materia, estamos hablando desde la astronomía hasta las matemáticas. Porque la tradición se tiene que respetar así en el per se. Claro que hay que retomar los puntos fundamentales de la meditación, como decía Rishi. Esa no la podemos dejar nunca. Los 5 preceptos no se van a dejar, pero jamás. Pero las otras maneras de autodescubrir esta materia, está muy interesante esta disertación, este programa, brother. A mí me encanta la pronunciación en japonés, pero no desacredita que también, digamos, pronunciarlo en el idioma madre que cada uno tiene, porque es muy poderoso el idioma madre, la pronunciación. O sea, lo más íntimo de nosotros siempre lo vamos a pronunciar en nuestro idioma madre, ¿sí? Y eso se ve cuando nos lastimamos, hablamos en nuestro propio idioma, no hablamos en mantra, no hablamos en japonés, hablamos en nuestro propio idioma. Entonces, también está bueno lo otro. O sea, el punto es, pueden ser ambas cosas, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, como lo recitó el querido Rafa, se sintió la atmósfera hermosísima. Totalmente. Por ejemplo, y sin descuidar que lo podemos decir hasta... Totalmente. Yo también tengo mi cultura que es como sea, hindú, me encantan los mantras, me encanta de hecho, ahora no podemos contar con él, pero ustedes conocen la canción de cuando cerramos el programa, que está la canción de los 5 principios de Reiki en japonés, la amo, me encanta. También está bueno lo otro. Así es que bueno, para continuar, porque la charla está espectacular, como siempre, el Sensei Mikao Usui, ¿sí? Cuentan que por ahí que llegó a tener más o menos, yo siempre digo más o menos porque, viste, ahí ustedes me corrigen, 21 maestros, uno de los cuales, de los que más conocemos en Occidente, ¿sí? Yo voy a partir siempre desde ahí, después ustedes le dan ese matiz oriental que me encanta. Me gustaría que hablemos de Shuhiro Hayashi,
¿sí? Del doctor Chujiro Hayashi. Esta vez le voy a dar la posta, por favor, a Rishi, que empiece, por favor. Sí, sí, es la verdad, efectivamente, el más reconocido en Occidente, precisamente gracias a Haoyo Takata, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que se dicen de Chujiro Hayashi, hay muchas historias que se comentan de que, de nuevo, pues han sido historias occidentalizadas, mitos urbanos, finalmente, ¿no? Pero hay cosas que más o menos coinciden, tanto la versión occidental como la versión japonesa. Hay un elemento interesante que a mí siempre me gusta destacar, y es que hay más o menos consenso de que el maestro Chujiro Hayashi conoce a Mikao Usui más o menos aproximadamente un año antes de la muerte de Mikao Usui. Eso significa que ya para entonces el maestro Chujiro Hayashi estaba jubilado como oficial de la Real Armada japonesa, ¿sí? Y entonces tenía todo el tiempo la disponibilidad para acompañar a su maestro, y en un año, probablemente en menos de un año, él recibió el nivel más alto, que es Shinpiden, el nivel de maestro, ¿no? Entonces, eso primero para desmentir un montón de cosas de gente que por ahí dice que no, que para ser maestro de Reiki necesita mínimo 7 años. Eso no es verdad, porque el más reconocido de todos nomás le acompañó un año de vida al maestro Mikao Usui. Entonces, pues, ahora, eso tampoco avala, por supuesto, la idea de que en un fin de semana ya estás listo como maestro. No, pero me parece que es interesante tomar como criterio por lo menos un año, ¿no?, de formación para que tú puedas decir si efectivamente eres un maestro de Reiki. Y perdón que te corte, ¿no? Y el Sensei Mikao Usui en 21 días. O sea, el universo encima le dice, te voy a dar Shinpiden en 21 días. Ajá, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, hay otro mito también bastante más aceptado todavía incluso por la mayoría de los maestros occidentales, y es que se le considera que es un médico, ¿sí? Chujiro Hayashi es un médico de formación médica, y aquí es donde a mí me gustaría aportar un elemento, como cuando tuve la oportunidad de aprender Reiki japonés con el maestro Yakute Minamoto. Él precisamente nos señaló que él mismo hizo la investigación, ¿va? Lo que está claro es que él fue oficial de la Real Armada Imperial japonesa. Entonces, este maestro japonés fue, ¿no?, y solicitó el currículum de estudios, ¿sí? Y entonces él dice, en ningún lugar del currículum de estudio aparece que un oficial de la Armada japonesa aprende medicina, ¿no? Según él, entonces dice que no, que en realidad Chujiro Hayashi no era médico, él era marino, era oficial de la marina, ¿no? Que esta idea de llamar doctor, porque también a Mikao Usui en Occidente se le llamaba doctor Mikao Usui, doctor Chujiro Hayashi, es más bien una idea traducida al occidental como título nobiliario, como título para realzar su figura, algo que todavía seguimos haciendo, ¿no? De hecho, tenemos la figura del doctor honoris causa, ¿no? Que por algo le dan, porque hay una causa, no hizo un doctorado para merecerlo, pero por todos los logros, los méritos que uso, entonces le dan el título honorífico de doctor honoris causa. Entonces, él daba a entender, Yakute Minamoto, que más o menos Chujiro Hayashi, si a lo mejor refería el concepto de doctor, era por ese mismo motivo por el cual los occidentales también lo ofrecemos como casi como un título nobiliario, simbólico, para representar a una persona muy importante, pero que no necesariamente se formó como médico, ¿va? Y ahí yo lo dejo rebotando nomás para que agarren la polémica mis colegas si es que la quieren agarrar, pero eso es la opinión del maestro Chujiro Hayashi, de quien yo escuché de primera fuente, ¿no? Ahora, lo que sí también está claro es que él creó una clínica, ¿sí? Y que aparentemente, aquí no se sabe, el propio Mikao Usui le pide a Chujiro Hayashi que creara una clínica de Reiki, a pesar de que él ya había fundado su propia escuela, ¿verdad? La Usui Reiki Ryoho Gakkai.
Y como sucede siempre, ¿verdad? Cuando el maestro muere, entonces se arma la polémica, ¿no? Bueno, pero ¿y entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta escuela? Sabemos que el siguiente presidente, a la muerte de Mikao Usui, fue su gran amigo, que no era necesariamente Chihiro Kayachi. En este momento seguramente Rafael se acordará del apellido del siguiente presidente de la Gakkai después de Uchida. Ushida. el maestro Uchida, ¿va? Y entonces, muy probablemente aquí ya entramos en la polémica que nos gusta tanto, ¿verdad? La shimuchina, de que probablemente Shuhiro Kayachi pues, no se llevaba muy bien o con Uchida o con la banda que quedó ahí a cargo, y entonces, viendo que ya tenía fundada su propia clínica, entonces Shuhiro Kayachi puso toda su atención en su clínica y a partir de ahí crea su propia escuela, y con eso se crea un linaje completamente diferente al de la Gakkai, ¿no? Y en ese linaje hay dos mujeres muy importantes, una que es su propia esposa y la otra que es evidentemente la maestra Kaoyo Takata, a quien conoce en Japón, y esa historia ya bastante más conocida, ¿verdad? Cuando llega a su clínica a sanarse por un tumor, gracias a que ella misma había escuchado una voz ahí en medio del quirófano que estaban a punto de intervenirla, y dice, no te esperes, ándate, ve a otro lugar, y ahí llega precisamente a la clínica del doctor Chihiro Kayachi, y el resto de la historia ya es bastante conocida. Ahora, me gustaría recalcar ya para darle la palabra a mis compañeros, algo que no se difunde mucho y que creo que hay mucho por investigar todavía, es el viaje que realiza el maestro Chihiro Hayashi a Hawái. Hay bastante información allí, muy interesante, que se desconoce o más bien se ha difundido muy poco, ¿sí? Y yo invito a los reikistas, sobre todo investigadores, a que le den una vuelta ahí a esa parte porque es muy interesante. Ok, gracias. A ver, Rafael, ¿podés continuar, por favor? Bueno, Richie me dijo que podía batear. Yo voy a rebotar eso, porque con respecto a Hisakuto Minamoto, la fuente no es, para mí no es muy confiable. El maestro Hisakuto Minamoto, que es un sensei espectacular, es una gran persona, pero tiene cosas, puntos de partida polémicos, inclusive, él en su sistema, el Kenjukai, el Komyo Rekikai, él tiene unos símbolos nuevos que nadie los conoce más que él, porque él conoció, como él es monje de tierra pura, él es monje budista Tendai, de tierra pura también, él se declaró en su momento, yo recuerdo que se declaró, yo tengo la grabación, donde él se declara el sucesor del maestro Usui. Y que hay un poco de historias allí, de egos y vainas, pero la enseñanza de Hisakuto Minamoto es espectacular. Él tiene un problema con la Jinkiden Reiki también. Así que decir que Hayashi no era médico es el único que lo dice. Y ya la fuente no es confiable porque las cuentas no dan con la historia que él cuenta, valga la redundancia. Y, Hayashi médico militar, comandante de la Fuerza Naval Japonesa y médico, graduado de médico porque ejercía inclusive. Por eso que Usui le pide, ahí está la contradicción, ya aparece una contradicción a la teoría anterior. Usui le pide al único, tiene 20 maestros, 21 maestros, hay una foto con Usui con 19 personas sentadas que son chimpiden todo, y faltaba uno que no pudo estar, la historia que anda con la foto. Pero Hayashi, a él se le solicita que le haga inclusive una guía terapéutica, el Chichón. El Chichón, que era la guía terapéutica en el Hikkei, que nos llega a través de Frank Java Peter, que es el hermano de Usui. Viene el Chichón, que son las guías de las manos por patología, por sistema, que es genial. Eso lo hizo Hayashi, porque era el único autorizado a saber del cuerpo humano, era el médico. No le pidió a otro, y Hayashi no era el discípulo favorito. Había otros favoritos por ahí que se puede pedir después si quieren, pero Hayashi es el doctor. Crea la clínica a petición de Usui, como dijo Richie. Inclusive en la inauguración, Usui estuvo bendiciendo, le dio la bendición a Hayashi. Después viene la muerte del maestro, de Usui, y queda Uchida como el presidente. Ahí hubo tirantes porque este era un grupo de militares de la Fuerza Naval Japonesa que llegaron todos en bandada en el 24 y 25, uno o dos años antes de la muerte y Uchida era almirante, había muchos almirantes allí, Watanabe,
no sé, un montón, Ogawa, eran almirantes de la Fuerza Naval. Y Hayashi era un subalterno, una jubilación, pero era subalterno, y lo veían como un inferior. Hayashi aguantó desde el 26 que muere Usui hasta el 31, hasta que se cansó y renunció a la Gakkai. Es cuando él sigue con su proyecto, que la escuela se llama Kenjukai, que la llevó hasta su muerte, hasta el año 39, que es llamado a fila y él decide no participar en la guerra. Medidas militares decían que el que no participara en guerra era fusilado, ¿no? Con el cambio japonés. Así también venía el linaje samurái, y él decide morir por propia mano porque Puku se autoriza una vena, una arteria, y muere en presencia de sus familiares y amigos y discípulos. Él no va a la guerra porque no estaba de acuerdo con ella, porque como lo dejó escrito, la muerte solo tiene dos cosas, muerte y destrucción, y yo soy un profundo requisito. Así que demostró la gran humanidad que tenía Hayashi. Ahí está la historia un poco contada, los 5 principios. El rey que nosotros tenemos no es de Usui, el que llega al occidente, no es de Usui, él es Hayashi. Hayashi versión Takata. Yo siempre digo, cuando me preguntan, digo, voy a por problema de pantalla, voy así. El rey de Usui era esto, el de Hayashi era esto, terapéutico. Lo convirtió en un sistema terapéutico. Hayashi, el culpable, el responsable. Y Takata nos trajo lo que ella recordaba, lo que ella entendió, recordando que Takata era una mujer sin educación formal, no era ignorante, ¿no? Pero era campesina. No tenía esas luces brillantes, aunque era muy pícara, sabia, inteligente, perspicaz. Pero llega un Reiki disminuido a Occidente, que después que tenemos que recuperar las técnicas japonesas, traer el Gokai como debe ser, porque ya transformó todo y su memoria. De oral a oral y conversando y trasladando la información como pudo. Es un gran mérito. Yo siempre, cuando la gente se pone, yo tengo 3 grandes maestros en Reiki. Ahí está la foto de Usui, la foto de Hayashi y la foto de Takata. Y muchos dicen, Takata, ¿por qué? No, gracias a ella, gracias a ella. Así que tenemos que agradecer a los maestros y honrarlos, como el principio que ella dijo, solo por hoy honro a mis padres mayores y maestros, que es una versión libre de Takata, del solo por hoy estoy agradecido. Ok, gracias Rafael. Ahora abordamos el tema de Takata, que nos queda todavía tiempo. Fernando, por favor, algo más que quieras contribuir con todo esto de Chujiro Hayashi. Me parece interesante lo que están planteando aquí los maestros, y nuevamente lo veo como una vinculación a lo que conozco en las áreas de la investigación académica, de que es cuando otra persona se involucra y da una versión diferente, nuevamente abona y hace crecer. Hace crecer y abona, o sea, como fue el caso de Hayashi, como ha sido en el caso de Takata, porque cada una de las versiones, incluso la histórica que nos cuenta Hawayo Takata, pues habría que ver que influyó mucho, como comentamos en la ocasión anterior, la guerra. Había sucedido lo de Pearl Harbor allá en Hawái. O sea, ¿qué sucedía? Estados Unidos era imperio creciente, naciente, pero con un poder internacional brutal, con unos aliados impresionantes, y estaba también el dolor del bombardeo a Japón. Entonces, en buena parte fue eso lo de Takata, pero también puede haber sido que haya sido una mujer con una imaginación desbordada, pero tampoco nos quita gran cosa por una razón. Cuando nace el Buda Sakyamuni, conocemos, ¿no? Su padre era un hombre potentado. Dice que era un emperador grande, pero no, dueño de unas parcelas importantes, pero ya tenía pero también nace el otro Buda. El otro Buda, cuando nace, ¿qué es lo que sucede? Se pone de pie y empieza a hablarle a los 4 rumbos. Recién nacido, o sea, y lo creemos y lo tenemos que creer. Entonces, es importante que, considero, nos abone mucho la parte racional, porque sin ella se desgaja nuestro conocimiento y nuestra percepción del mundo. Pero el conocer las otras versiones, el verlas e incluso las mágicas, tenerlas dentro de nosotros, va a enriquecer a nuestro Reiki. Así como el hinduismo fue fortalecido con las varias leyendas que se dicen respecto del Buda Sakyamuni. Es natural. Ya de lo de Chujiro Hayashi, lo único que puedo decir ya breve, porque
fueron muy prolíficos aquí los camaradas, cosa que, ¿cómo se dice? Me quito el sombrero y me pongo de pie, pero si en algo podemos subrayar en Chujiro Hayashi, fue algo que dicen los chamanes de nuestras tierras. Ellos dicen, ¿eres capaz de perder la vida por salvar la de un semejante? Eres un terapeuta. ¿Cuáles fueron los motivos que orillaron a que el bushido que es el código de honor guerrero de los samurái, haya orillado a este hombre a que tomara una determinación semejante, tocando el jara? No sabemos bien a bien los íntimos motivos que lo orillaron para eso, pero el hecho de que haya sido narrado con la versión que sea, le da una estatura extraordinaria a ese hombre. Y más si estuvo de por medio una vocación de paz y de amor y de no violencia. En fin, y de lo de Takata, bueno, es que se hacen leyendas de los mejores, desde Ogmandino hasta el que vendió un montón de carros en Estados Unidos, pero nadie dice la labor de la mujer, de la mejor vendedora de Reiki. Es eso. En 1996 escribí un artículo sobre eso, de decir, ¿a quién se le hubiera ocurrido en su sano juicio, en esa época y en esa década, vender a Reiki a Occidente? Porque lo vendió y lo ofertó de una manera impresionante. Hicimos un análisis de negocios hace muchos años con Sergei Chonkovsky, un judío, y cuando empezamos a platicar de este tema, porque había otra persona que fue nuestra maestra en su momento, dice, estoy impresionado. Ni yo mismo, que me dedico a esto, hubiera logrado esa difusión. Y estamos hablando de 1993, no 1992. Creó la necesidad de Reiki. Brother, es eso exactamente. Vende a Ushuaia Occidente, le pone un precio maravilloso y se declara la única maestra del mundo. O sea, ella dice, yo soy la heredera de Ushuaia, soy yo. Y más allá de eso, se pone a hacer una labor impresionante de viajar a todos Estados Unidos preconizando todo aquello, pero llevaba la simiente de Usui. Yo creo que era una bendecida de Usui. No hubiera podido hacer eso si en el plano mágico, en el plano que nosotros conocemos, en el íntimo, que nos surgen las meditaciones, cuando nos derrumbamos y lloramos, o conocemos una música que nunca existía y que surge en nosotros, o que Dios está en nuestra presencia, que estamos haciendo Reiki, y que imponemos las manos y de repente sentimos al otro ser como propio. Esa magia maravillosa no hubiera podido surgir en Takata si Usui no lo hubiera tocado. Yo considero que ese legado de Usui sigue vivo en cada uno de nosotros, y lejos de otra consideración especulativa, que sí se me da, pero siento ahorita la necesidad de tocar este otro punto, hacer oración y hablar con Usui Sensei de cuando en cuando. Hablar, tener contacto con él y ver qué mensaje nos dice, qué nos da para rendirle nuestro respeto a él, a Chujiro Hayashi, también a Hawayo Takata y a toda la playa de maestros, que como se hace en el budismo, se leen los sutras y al final se lee el linaje. Y el linaje puede ser muy largo, pero a cada uno de ellos que tomaron participación para conocer lo que ahora conocemos, darle nuestra reverencia. Entonces, Takata, una gran vendedora, una gran maestra, pero también una gran preconizadora, que sin ella no estaríamos reunidos en este momento. Totalmente. Bueno, según lo que aprendí con Richie, ahora Takata creó una marca personal. Sí, señor, es eso. Hay que comprender que también tenía un producto que al conocerlo se vende por sí solo, ¿no? No tenía Facebook, no tenía Instagram, todo, y fue todo de boca en boca. Indudablemente el sistema de Reiki, la energía, sigue siendo valioso, porque si más allá de que hubiera tenido tantas historias, en definitiva cuando uno prueba el producto que es el Reiki, que se vende por sí solo. O sea, sí. Estamos hablando conceptualizando un montón de cosas.
Entonces simplifica el sistema Reiki con una experiencia de iniciación, con una experiencia de una sesión de 1 hora, de 30 minutos, 40 minutos. Si la persona no percibe nada, todo lo que dijimos no tiene sentido. Indudablemente alrededor del mundo somos millones de reikistas porque hay gente que percibe algo mágico, algo místico, algo misterioso. Y eso se llama Reiki. Y ahí se acaba todo lo conceptual. ¿Algo más que quieran agregar de Takata, por favor? Bueno, Takata sí, enseñó con una frase: con tus manos el Reiki se enciende, sin tus manos el Reiki se apaga. Ok. Nos queda pendiente, ¿cómo se llama? Los 22 maestros occidentales, el legado que deja la señora Hawayo Takata. Y ahí empieza, se cuenta alguna lucha de egos, algunos problemitas que hubieron. Así que bueno, lo vamos a dejar, si a ustedes les parece, para el próximo lunes, ¿sí? Porque hay bastante ahí para informar, para contarnos. Yo no sé si tienen algo más que agregar, algo que quieran hacer. Richie, ¿tienes alguna actividad más? No, me gustaría más bien, si me permites, ir cerrando, ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Como para hacer una síntesis de lo que hemos estado planteando en el día de hoy. Hace no mucho tuve la oportunidad de escribir un ensayo de Reiki que le llamé Reiki según Usui. Y ahí en ese ensayo me permito plantear algunas cosas, ¿no? Y me viene repetir este planteamiento respecto de lo que considero que podría ser, como una propuesta, por supuesto, ¿no? El Reiki en lo sucesivo. Y básicamente son 3 cosas. Uno, muy importante, lo que decíamos, ¿no? Sin encerrarnos, sin enclaustrarnos en el tema del Reiki original japonés, pero muy importante tenerlo como un pilar, el origen. O sea, tener muy, muy claro que el origen es japonés, muy, muy claro esto de los preceptos, tener muy, muy, muy claro poder entender la cultura japonesa como el inicio de esta herramienta fundamental, y en ese sentido, todos los esfuerzos que hagamos para fortalecer la enseñanza de la cultura y del Reiki japonés originario es bienvenido. Sin cerrarnos que aquí en la segunda parte, ¿no? También el reconocimiento y la enorme validación de lo que el Reiki se ha desarrollado en Occidente, precisamente a partir del trabajo de Hawayo Takata y de los 22 maestros que ya mencionaste, gracias a los cuales pues han surgido no sé, miles de sistemas diferentes de Reiki occidental, algunos más cercanos a Usui Reiki Ryoho, otros completamente ajenos al Usui Reiki Ryoho, y aún así no por eso menos respetables, ¿verdad? Y que de todas maneras pueden, por supuesto, seguir utilizando el concepto, la palabra Reiki, siempre y cuando pues hayan personas que tomen estas herramientas y sean eficientes, ¿verdad? Creo que en ese sentido, una cosa no niega a la otra y viceversa. Eso hay que tenerlo súper claro. Es la propuesta que yo planteo. Y en tercer lugar, de nuevo, no en desmedro de todo lo que acabo de decir, sino que más bien podemos agregar dentro de lo que cabe el Reiki, y es precisamente el rescate por nuestro legado ancestral. Y ahí es donde entramos, por ejemplo, con un Reiki tolteca, ¿no? Y todos los Reiki, que a lo mejor se le agrega el nombre del Reiki, a lo mejor un Reikista japonés, un Reikista occidental, así, pero ¿qué herejía es esto del Reiki tolteca? ¿Qué herejía es esto del Reiki inca? ¿Qué herejía es esto del Reiki mapuche? Bueno, pues amerita, por supuesto, también, porque nuestros pueblos ancestrales indoamericanos, por supuesto que traían un contacto íntimo, directo, y que se ha manifestado en nuestras culturas, de esa relación energética y espiritual entre el creador y su creación, ¿verdad? Y hay un montón de herramientas, de ceremonias, de rituales, sobre todo de sabiduría ahí que está, y que hoy en día necesitamos no solamente poner a disposición de todos, revalorizar, ¿no? Y que incluso, si es necesario, agregar la palabra Reiki para popularizar este tipo de enseñanza, me parece genial. Entonces, eso es lo que yo propongo hoy en día, que el Reiki es un amor tan, tan, tan grande que cabe estas 3 formas
dentro de esta misma palabra. Totalmente. Gracias, Richie. Rafael, ¿algo para terminar, por favor? No sé si ya Richie lo dijo todo, porque voy a decir yo algo ya. Bueno, montémonos en el portaavión que es Reiki, un portaaviones gigante donde caben todos los aviones que quieran montar ahí. Y aprovechemos ese soporte, esa plataforma. Así que seguimos compartiendo. Ok, gracias. Gracias, Rafael. Fernando, por favor, últimas palabras. Muchas gracias. Sí, considero que, como decíamos hace un momento, abarcar en las raíces es fundamental, pero ver qué es lo que sigue. Me recuerda mucho en el área de la música. En su momento se decía, los espirituales afros, los espirituales de los guetos negros en Estados Unidos, son sagrados y no deben ser modificados. Sin embargo, a partir de ahí, y a pesar de esa reticencia de muchos, surge el blues, y del blues surge el jazz, y del jazz surgen todas las melodías contemporáneas que están inundando al mundo. Considero que el devenir de Reiki está por asomarse todavía, estamos viendo apenas un fragmentito de lo que nos significa, porque Reiki nos trasciende y no obedece a ninguna escuela. Es una labor, es un medio, es un regalo cósmico, y en ese sentido lo que podemos ser es como dice Jorge Ferrer, erudito de la transpersonalidad, un español avecindado en Palo Alto, debemos ser lo suficientemente humildes para ponernos de rodillas y ver qué es lo que dice el Creador. Y pues muchas gracias, un abrazo a Rafael Alcaz, venezolano, cubano, maravilloso, que ya algún día me gustaría que nos reuniéramos los cuatro, a Richie Lingan, maravilloso amigo, fraterno, hermano, a Martín José, que nos está ayudando muchísimo para que este Reiki se conozca en otras latitudes de otras maneras y con estas disertaciones fundamentales. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, de mi parte nada más. Nos vemos el próximo lunes con un programa más, el programa número 4 de Somos Reiki. A la audiencia les digo que no se vayan, que ahí ya hay un programa grabado especial de todos los lunes, una charla grabada con un maestro espiritual de la India, Chandan Goswami. Nada más de mi parte. Buen comienzo de la semana para todos ustedes. Chau, chau. Namaste. Adiós. Cometeo. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de mil maneras y mil formas de sanar, que en sus distintos nombres son la misma realidad. Reikistas iniciando corazones, tenemos la misión de las misiones.